Bien, vamos a saludar a nuestro invitado esta tarde, es el periodista venezolano Eugenio Martínez. Se hizo célebre por su expertise en materia electoral, luego ha ido más allá a distintas materias, es un monitor constante de los eventos políticos de Venezuela y en esta etapa hacia la transición política ha puesto la lupa en el tema del Tribunal Supremo de Justicia, en el tema del Banco Central de Venezuela y por eso y muchas cosas más, como decía la canción de Luis Aguilé, ven a mi casa a charlar. Aquí está. ¿Cómo estás, Eugenio? Un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Hola, un gusto escucharte y verte. Bien. Eugenio, comencemos hablando del tema Tribunal Supremo de Justicia. Claro que vamos a hablar del tema del Consejo Nacional Electoral, pero Tribunal Supremo de Justicia, esto se ha, digamos, convertido en un despelote en términos de opinión pública, que si las jubilaciones forzadas, que si Delcy no quiere que los suplentes suban porque no le conviene, habrían algunos factores que le son adversos desde el punto de vista político y en consecuencia peligrosos, pero al final del día entendíamos nosotros que los nombramientos que se darían en el Tribunal Supremo y que debieron darse en Fiscalía, en Defensoría, buscaban era que hubiese realmente un rescate del carácter deseable de todas estas instituciones, ¿no? ¿Qué está pasando en el Tribunal Supremo? Bueno, yo creo que los cambios en realidad no persiguen la reinstitucionalización de los poderes, por lo menos en esta etapa. Los cambios persiguen un cambio de las personas o de las cuotas de poder que respondían directamente a Nicolás Maduro o a Cilia Flores. De los 20 magistrados que en su momento llegaron a integrar, de los 20 magistrados principales, en algún momento llegaron a integrar el Tribunal Supremo de Justicia, al menos 16 tenían algún tipo de vinculación directa, bien sea con Maduro o con Cilia Flores, es decir, son de las cuotas de poder que se le pueden asignar a lo que era la pareja presidencial venezolana. Lo que estamos viendo en este momento en el Tribunal Supremo de Justicia es simplemente un cambio, o lo más probable un cambio en la coalición, en el peso de la incidencia que tienen algunos grupos políticos sobre el Tribunal Supremo de Justicia, entendiendo que hay 4 vacantes ya absolutas dentro de los 20 magistrados principales, que son magistrados que han pasado a ser embajadores, por ejemplo Gladys Gutiérrez, que es embajadora en España, o diputados o magistrados que han pasado a ser ministros, en este caso ministro del Trabajo. Estamos hablando entonces que de los 16 magistrados principales que quedaban, se aprobó la jubilación anticipada de 8 de ellos. Es una renovación prácticamente de más de la mitad de los magistrados. Mientras se designan esos nuevos magistrados, asumen los suplentes. Ahora, estos suplentes van a ser temporales en sus cargos, por decirlo de alguna manera, mientras avanza el proceso en la Asamblea Nacional. Un proceso que probablemente no sea diferente al que se vio en el caso de la Defensoría y la Fiscalía. Simplemente, bueno, terminar de alguna u otra manera quitar la mayoría o la gran cantidad de fichas que respondían a los intereses políticos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ahora, Eugenio, bajo tu criterio, esto no hace, te lo pregunto, ¿no? No hace más tardío el asunto de la transición política, porque fíjate, si yo me acojo a lo que le dijo Michael Cossack, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, por ejemplo a María Elvira Salazar la semana pasada en el Congreso Federal en Washington, él decía que se tenía que avanzar en la renovación del Consejo Nacional Electoral, que tenía que haber unos nuevos rectores que resultaron probos para la celebración de elecciones y que en el Tribunal Supremo de Justicia también deberían darse cambios porque es allí a donde por alzar se puede corroborar, digamos, finalmente la legitimidad de un proceso como una elección. Si estamos en el tema de mismo Musiu con diferente cachimbo, esto va a convertirse, digamos, en un fraude más a la aspiración de los Estados Unidos, ¿no es así? Bueno, creo que en realidad se trata de un avance mucho más lento de lo que estaba previsto en el proceso de transición. De hecho, no deja de ser emblemático que los magistrados de la sala electoral, que los 3 integrantes de magistrados de la sala electoral no van a ser cambiados. Fueron los magistrados de la sala electoral los que en primera instancia validaron o reconocieron la adjudicación de Nicolás Maduro como
como ganador de la elección del 28 de julio y después eso fue ratificado por la Sala Constitucional. Ahora, el tema con la reinstitucionalización de los poderes es que por algún lado hay que comenzar, y eso nos lleva al tema del Consejo Nacional Electoral. Evidentemente hay que hacer una relegitimación de todos los cargos de elección popular, y eso va desde la presidencia hasta el último concejal de Venezuela. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque ninguna de las personas que ocupan cargos de elección popular en este momento pueden demostrar que la gente votó por ellos, y esto implica concejales, gobernadores, alcaldes o incluso diputados, porque el Consejo Nacional Electoral no entregó los resultados de ninguna de las elecciones que se hicieron en el año 2025. Así que es evidente que hay que hacer nuevas elecciones, relegitimar todos los cargos, y para eso se necesita un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿quién designa ese Consejo Nacional Electoral? Eso se hace vía Asamblea Nacional o se hace vía Tribunal Supremo de Justicia, como ha sido la costumbre de los últimos 20 años. Las dos vías han resultado ser ineficientes en el pasado. Esto lo que nos lleva a decir es que, para huir del dilema de que es primero el huevo o la gallina en este caso, se necesita un acuerdo político de la designación, bien sea de magistrados primero y de rectores del Consejo Nacional Electoral después, que vengan con un mandato muy específico para guiar este proceso ad hoc, este proceso muy particular de transición en Venezuela. ¿Qué opinión te forja la lectura a la que estás sometido seguramente, igual que yo, de tantas informaciones a través de plataformas digitales y tal, según lo cual se habría establecido en Caracas una mesa de trabajo en la que participan tanto John Barrett como sus colaboradores, también representantes del régimen de Delcy Rodríguez y también representantes de algunos sectores de oposición? He leído incluso que allí se sientan algunos representantes del sector de María Corina Machado, imagínate tú, para que se determine quiénes van a ser magistrados y quiénes van a ser rectores. Cuando lees esto, y me imagino haces el esfuerzo como profesionalmente siempre lo has hecho, de verificar el asunto, ¿qué tienes por resultado? Bueno, evidentemente hay conversaciones a muchos niveles sobre lo que sería ideal para la conformación de tanto tribunal como de Consejo Nacional Electoral. Ahora, esas conversaciones son muy incipientes y de hecho no hay ningún acuerdo político, no hay ningún acuerdo que sea ya formal, tácito, que esté acordado por todas las partes que pueden participar en este proceso. Lo que es cierto, por ejemplo, que la designación del nuevo directorio del Banco Central de Venezuela, por ejemplo, se ha retardado o se ha dilatado justamente porque no hay acuerdo entre los distintos factores que pueden participar en un proceso de esta naturaleza para designar a los nombres que van a integrar el Banco Central de Venezuela, porque además muchos de los economistas que se han tocado, que se han consultado, no están dispuestos a asumir esa función en las condiciones en que tienen que ocupar esos cargos. Eso nos lleva otra vez al tema del Consejo Nacional Electoral, y quiero centrarme ahí porque la reinstitucionalización pasa inevitablemente por elecciones en algún momento, y esas elecciones pasan inevitablemente por una nueva autoridad electoral, y designar ese nuevo CNE debería haber un consenso político de que sea un CNE ad hoc, un CNE especial, un CNE de transición. El nombre es lo de menos, pero que tenga un mandato político muy claro, y que adicionalmente ese Consejo Nacional Electoral, en Transparencia Internacional, he escrito algunos temas algunas propuestas sobre este tema, empezando por la redacción de un estatuto electoral especial. El nombre es lo de menos, otra vez, un estatuto que regule la actuación del Consejo Nacional Electoral en tiempo y en procesos, y que adicionalmente sirva para desaplicar algunos artículos tanto de la Ley Orgánica de Procesos Electorales como de la Ley del Poder Electoral, para tratar de poner orden dentro de la relegitimación de todos los cargos de elección popular. Lo planteo de esta forma y no de otra, porque probablemente una etapa de transición no es la mejor para hacer grandes cambios en las legislaciones, sino que hay que avanzar con temas muy puntuales. Y adicionalmente hay que partir de la premisa que, en el caso electoral, por ejemplo, son 20 años, 2 décadas de un retroceso lento y sostenido en garantías y condiciones. Si nos ponemos maximalistas de tratar de recuperar y arreglar todo lo que tiene que ser reformado, ser cambiado, entonces nunca se va a hacer una elección.
¿qué sectores están, digamos, manifestando acuerdo con la posibilidad del establecimiento de ese mencionado por ti estatuto electoral especial que dé a ese CNE ad hoc, pues, la probidad de en este marco administrar una elección después de la cual, según entiendo, por orden de factores tú puestos allí sobre la mesa, después de lo cual es que vendría realmente el proceso de reinstitucionalización del país? Con ese nombre creo que prácticamente nadie, pero sí hay consenso en que se necesita algún acuerdo político que delimite la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, la actuación de los rectores del Consejo Nacional Electoral y lo que deben hacer los rectores del Consejo Nacional Electoral. Voy a poner un ejemplo concreto, el tema del registro electoral, la actualización del registro electoral. Para actualizar el registro electoral, especialmente de los venezolanos en el extranjero, se necesita, primero que nada, restablecer el derecho a la identidad de los venezolanos. No se trata solamente de hacer una base de datos de quién puede ser elector en el extranjero. Hay que restablecer el derecho a la identidad. Eso significa darle cédula de identidad a quien no la tenga y pasaporte, evidentemente, a todos los venezolanos en el extranjero. Hay que cambiar además la normativa electoral sobre cómo se vota en el extranjero, porque el proceso de votación en el extranjero, la legislación que tenemos, lo considera algo anecdótico, porque nunca fuimos un país de migrantes cuando se redactó la legislación. Entonces, en vez de entrar en un debate parlamentario donde no están representados todos los actores políticos en este momento de Venezuela, lo ideal sería que la actuación del Consejo Nacional Electoral, en el caso del registro electoral, esté bien marcada, bien delimitada por un acuerdo político amplio que le permita a esos rectores ad hoc, esos rectores temporales, poder avanzar en una hoja de ruta muy específica sin que se salgan de esa línea de acción. Por poner el ejemplo del registro electoral, que es una de las prioridades para cualquier elección. Bueno, son todos procesos complejos sin duda, ¿no? Ahora fíjate, el ex embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien le dio una entrevista a Jorge Agobián, por un lado estaba diciendo, debe regresar lo más pronto posible María Corina Machado al país, deben respetar su derecho a su integridad física, a su libertad para actuar en lo político, a participar y todo lo demás. Le dijo al señor Pierce recientemente, corroborando la especie, María Corina Machado, claro que va a ser la banderada, ¿no? Seguramente le diste el resultado más reciente de Megaanálisis, que pone en un 84% la brecha entre Delcy Rodríguez a favor de María Corina Machado con 84%, ¿no? Pero decía James Story que cree que un buen tiempo para esperar elecciones puede ser mediados del año 2027, y también debes palpar, seguro, Eugenio, que la inmensa mayoría de los venezolanos tienen la aspiración a que ese asunto se concrete este mismo año. Según lo que puedes ver, con los pies bien puestos sobre la tierra, sin tanta emocionalidad y más racionalidad, ¿qué crees tú sobre la fecha más probable para esperar elecciones cumpliendo los requisitos que la misma María Corina Machado ha listado, ¿no? Lo que pasa es que en este momento no tiene forma de establecer ese cronograma, porque el cronograma va a depender de la elección que quieras hacer o del tipo de elección que quieras hacer. Me voy a explicar. Dependiendo del político al que le consultes, aquí ponemos en esta pantalla 7 cabezas diferentes de 7 actores políticos diferentes o de 7 grupos políticos diferentes, va a haber una interpretación diferente de cómo es el orden de las elecciones que hay que hacer. Alguien dirá que primero hay que hacer una elección de parlamento, porque el parlamento es lo más importante, porque es el que va a designar tribunal, fiscal, defensor, contralor, que no se designó en el mes pasado, rectores del Consejo Nacional Electoral. El parlamento es el que va a aprobar las leyes. Hay alguien que dirá que esa es la prioridad electoral y después hacer presidencial. Hay quien dirá, no, la prioridad es elegir presidente o presidenta y que ese presidente disuelva el actual parlamento y convoque inmediatamente nuevas elecciones parlamentarias. Esa es una posibilidad. Habrá otros grupos políticos dentro de Venezuela, y creo que estos son mayoría en este momento, que te dirán, no, la prioridad es escoger primero alcaldes y gobernadores para empezar la reinstitucionalización desde abajo hacia arriba. Cada idea tiene sus pros, tiene sus contras, pero cada idea, dependiendo de lo que se acuerde materializar, va a requerir unas condiciones diferentes y un tiempo diferente de aplicación. Entonces, hablar de elecciones dentro de 6 meses, dentro de 10, dentro de 2 años, depende primero del tipo de elección que quieras hacer. Habrá otro actor político que te dirá, mira, aquí lo más razonable es hacer mega elecciones, una sola vez.
incluyendo preguntas para un referendo constitucional como el tema de la reelección, indefinida, o el tema del periodo, el tiempo de periodo del próximo presidente. Entonces, mientras no exista realmente un consenso político sobre el tipo de proceso electoral que quieras hacer, no puede haber una definición del tiempo, porque si son elecciones de alcaldes y gobernadores, no es necesario actualizar el registro electoral fuera de Venezuela, porque el venezolano que está fuera no vota para alcaldes y gobernadores, por ejemplo. Claro, Eugenio, pero a ver, comparto contigo de muy buena fuente, allegada a conversaciones que se han sucedido en el Departamento de Estado con el secretario Marco Rubio, que nos provee lo siguiente. Es de Estados Unidos el mayor deseo de que la elección que proceda involucre a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional en conjunto. Y al final del día, Eugenio, ¿no? Tú sabes que tú dices, bueno, las distintas corrientes, habrá quienes digan de los que están afuera, los que están, sí. Al final del día, Eugenio, creo que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Lo que diga Donald Trump, lo que diga el secretario Rubio va a ser determinante en este periodo de nuestra historia venezolana, ¿no? Está muy bien. Entonces, bajo esa premisa, tienes que actualizar el registro fuera de Venezuela. Ajá. Actualizar el registro fuera de Venezuela te puede tardar unos 10, 12 meses, dependiendo del nivel de depuración que hagas, e incluyendo restablecerle el derecho a la identidad de los venezolanos que están afuera. Adicionalmente tienes que designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, eso tal vez sería lo más sencillo, pero sería el paso previo, porque no puedes empezar a actualizar el registro electoral si no tienes control del CNE y no tienes blindado al CNE sobre la intervención o blindado al CNE ante la intervención de otros poderes públicos. Y tienes que corregir, por ejemplo, si vas a elegir presidente y parlamento en la misma elección, tienes que corregir, por ejemplo, ese esperpento electoral que implica que la Asamblea Nacional tenga 280 diputados. Entonces, tienes que desaplicar esa norma que se inventó el CNE del año 2020 con el aval del Tribunal Supremo del año 2020 para elegir más diputados de los que pide la Constitución. Es decir, tienes que hacer varios retoques que requieren, insisto en esto, un consenso político, un acuerdo político que tiene que trascender a la Asamblea Nacional de 2025, porque la Asamblea Nacional de 2025 tiene una sobrerepresentación de diputados del PSUV y tiene una subrepresentación, o las fuerzas políticas adversas al PSUV están totalmente subrepresentadas, por no decir que no están presentes en el Parlamento venezolano. Y eso nos llevaría, aterrizando el asunto, siendo más racionales que emocionales, a esperar elecciones así, más o menos ¿en qué plazo? El año que viene, 2027, convocándose en 2026. Es decir, el paso previo para hablar de convocatoria de elecciones es tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Okay. Y que ese Consejo Nacional Electoral empiece a trabajar sobre los cronogramas que son posibles o que son factibles. Muy bien. Eugenio, te agradezco mucho estos minutos que nos has concedido. Espero de nuevo tenerte de vuelta a la entrevista muy pronto. Un fuerte abrazo, querido colega. Hasta la próxima. Eugenio Martínez, periodista, director de Votoscopio, ustedes lo escucharon. Aludiendo yo regularmente a la racionalidad por encima de la emocionalidad. Cosa difícil, ¿no? He sacado de su parte buena mención de todos los pasos que hay que dar para, convocando desde el 2026, es decir, publicando un cronograma electoral, probablemente celebrar elecciones por su criterio, por su experiencia, por su cálculo, creo que fue muy honesto en todo eso, en el año 2027. Yo sé que a muchos no gusta, yo sé que a otros puede darles igual, pero lo que se dice, lo que se dice, lo que pasa es lo que pasa hasta ahora, pero lo que vayan a acordar está por verse. Y a mi juicio, ahora me extraigo completamente de la conversación tan valiosa que tuvimos con el periodista Eugenio Martínez. A mi juicio, creo que ciertamente lo que vaya a desarrollarse luego del regreso de María Corina Machado a Venezuela dictará la pauta final. Terminará señalando, por ejemplo, qué tanto avance o qué tantos objetivos tienen que cumplirse como para que hayan condiciones mínimas necesarias a fin de cuentas de que surja un nuevo gobierno y nazca
una nueva etapa de confianza y de seguridad en todos los órdenes, que muevan la economía, y nuevamente nos plegamos a las tres fases y a las intenciones y objetivos y aspiraciones del propio presidente Donald Trump, que juega un rol extremadamente importante con sus colaboradores en este proceso venezolano. Vamos a la pausa, amigas y amigos, no se muevan de ahí. Al regreso, quiero proponer para ustedes evaluar un escrito que me parece denuncia y me suena preocupante, pero yo no quiero que nos convirtamos en jueces con esto. Vamos a evaluarlo, vamos a verlo, escuchamos. Y luego comenzamos a sacar conclusiones, porque sobre el tema, el evento que se está dando en Venezuela, sobre inversores, apenas comienza a escribirse y apenas comienzan a conocerse detalles. Al regreso ya van a ver de qué les estoy hablando. No se muevan de ahí.